Reflexiones del apóstol Pablo sobre la resurrección de Jesús el Mesías. El apóstol Pablo en su carta a los Corintios en el capítulo 15 les dice que retengan la fe en el Evangelio. Y el meollo o núcleo del Evangelio es la muerte de Jesús. Porque la muerte de Jesús, además de ser un acto de injusticia realizado por el sistema judicial de los hombres, ha tomado un significado espiritual, y es que se ha convertido en la redención de los hombres. Y el segundo elemento es que después de que Jesús ha muerto, Él ha sido sepultado y ha resucitado de entre los muertos. Pero, ¿qué seguridad tenemos de que esto ha sucedido? Primeramente, la muerte de Jesús es un hecho histórico. Segundo, sobre la resurrección existen testigos que son sus propios seguidores. El apóstol menciona que los apóstoles fueron los que fueron testigos oculares de la resurrección, es decir, de las apariciones de Jesús resucitado. Pero también la comunidad de sus seguidores vieron a Jesús, siendo una de las más principales y primeras, María Magdalena, quien se encuentra con el Jesús resucitado, lo ve y habla con él. Y finalmente Pablo se considera un testigo, tal vez el último, por su aparición de Jesús resucitado en el camino a Damasco. Él toma de ahí la convicción de que Jesús está vivo y que le ha hablado. Este misterio de la resurrección, sin embargo, estaba teniendo graves contradicciones dentro de la comunidad de los hermanos en Corintio, porque ellos decían que Jesús había resucitado, creían en este evangelio del Jesús resucitado, pero a la vez negaban la resurrección o la consideraban una resurrección espiritual, como cuando se produce el nuevo nacimiento o el bautismo, donde la persona empieza una vida nueva. Este error doctrinal, el apóstol se propone corregirlo y para eso les señala que si no hay una resurrección física, el evangelio está endeble o se desmorona, porque la resurrección viene a ser la acreditación, la aprobación de Dios respecto a que Jesús es el Mesías. Y por eso les dice que si no hubiera resurrección, entonces Jesús tampoco resucitó físicamente y todos aquellos que creyeron en realidad tampoco van a resucitar. Y nuestra fe se habría convertido en una fe endeble, sin trascendencia más allá de la muerte, viniendo a ser tal vez más dignos de lástima que los otros feligreses de las otras religiones, porque las otras religiones creen en la reencarnación, creen en la inmortalidad del alma. Pero si Jesús físicamente no resucitó, entonces ninguno de sus seguidores tampoco va a resucitar. Y su muerte no tendría ningún significado espiritual. Pero Pablo anima a la iglesia en Corinto y les dice, Jesús verdaderamente ha resucitado y se ha convertido en el primero de resucitar de entre los muertos para tener en todo la preeminencia, porque así
como por un hombre, el primer hombre, Adán, entró el pecado y con el pecado la muerte, también en este segundo Adán entra con su muerte la resurrección. Porque así como Adán se levantó, fue levantado del polvo, Jesús también fue levantado del polvo. Pero Adán, el hálito de vida que recibió, lo fue perdiendo por su pecado. En cambio, Jesús no solamente recibió el hálito de vida natural, sino también el espíritu mismo de vida en él que nos transmite y por él tenemos vida eterna o somos vivificados o Dios nos comunica su vida a través de él. ¿Cómo sucederá la resurrección? ¿Cuál es el orden? Pablo explica diciendo que desde luego Jesús es el primero y luego en su venida se produce la resurrección de la iglesia. Esto demostrará quiénes son verdaderamente sus miembros de ese cuerpo y quiénes no. Los que tengan parte en la resurrección de los santos son bienaventurados. El propósito de esta resurrección, juntamente con la aparición de Cristo, va a marcar el inicio del reino mesiánico en la tierra. A partir de ese momento, Jesús y los resucitados comienzan a gobernar la tierra hasta que todo poder, dominio, sea sofocado o sea puesto a los pies del Mesías. ¿Cómo creer en esto? ¿Por qué tener fe en esta resurrección que nos habla la fe cristiana? Porque la resurrección es un tema que muchos hombres, aún fuera del cristianismo, han creído, han recibido ese entendimiento de que el hombre no se acaba con la muerte, sino que hay algo más allá. Por eso ya en los tiempos del primer siglo, mucha gente se bautizaba por los muertos, esperando el perdón de los pecados de aquellos que habían muerto sin realizarlos por sí mismos. Pero otro ejemplo que pone Pablo respecto a la fe en la resurrección es la convicción que han tenido los siervos de Jesús. Y él mismo se pone como ejemplo al decir que él ha arriesgado su vida luchando como un gladiador contra las fieras. Si no hubiera resurrección, ¿para qué arriesgar la vida? ¿No sería más lógico pensar como decían antiguamente en el pueblo de Israel, comamos y bebamos porque mañana moriremos? Porque si no hay resurrección y solo hay esta vida, entonces debemos solamente vivir esta vida. Pero si hay resurrección, entonces nuestra proyección no solamente es saber vivir esta vida, sino alcanzar la gracia de Dios para la resurrección de los santos y así trascender en el reino del Mesías. Pero finalmente, otro elemento que nos anima a creer en la resurrección es el poder de Dios, porque Dios tiene poder para resucitar a los muertos. Para Él nada es imposible, como lo dijo el mismo Jesús a los saduceos. Ustedes hiezan porque ignoran las Escrituras y el poder de Dios. Ahora Pablo también se propone explicar el misterio de la resurrección, porque había muchas preguntas de los hermanos. ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo resucitaremos? Entonces el apóstol trae a colación un ejemplo y dice, cuando ustedes siembran en el campo, ustedes siembran un grano
es decir, una semilla seca. Y esta semilla en contacto con la tierra y la humedad va produciendo una planta. Esa planta tiene un cuerpo distinto al de la semilla. La semilla estaba seca, muerta en cierta manera, pero con el contacto con los otros elementos comienza a vivificarse, pero brota un cuerpo distinto. De igual manera, dice el apóstol, será la resurrección de los muertos. Entonces, ¿cómo sucederá? El apóstol dice, se siembra cuerpo corruptible y resucita incorruptible. Se siembra cuerpo en deshonra y resucita cuerpo en gloria. Se siembra cuerpo en debilidad y resucita cuerpo en poder. Se siembra cuerpo natural y resucita cuerpo espiritual. Es decir, nos está diciendo que este cuerpo no será el mismo de la resurrección, sino que será completamente distinto, así como el grano es distinto de la planta o la planta es distinto del grano, aunque tengan la misma conexión y el grano sea el origen o la causa de la planta. Por eso concluye diciendo el apóstol, carne y sangre, es decir, la naturaleza natural, no heredará el reino de Dios. Pero ¿qué pasará con los que están vivos? Si bien los muertos resucitarán, ¿qué sucede con los creyentes fieles que estén vivos en el momento de su aparición o segunda venida de Jesús? El apóstol tiene una respuesta. Vuestros cuerpos serán transformados en un momento, en un parpadeo. Este cuerpo mortal será transformado en un cuerpo inmortal. Entonces se cumplirá en el pueblo de Dios aquellas profecías que decían, absorbida es la muerte en victoria. Es decir, la vida ha triunfado sobre la muerte. La muerte será destruida totalmente porque ese es el último enemigo que se opone al propósito de Dios, y cuando esto sea destruido, entonces el mismo Mesías se someterá a aquel que le sometió todas las cosas debajo de sus pies, para que Dios sea el todo y en todos. Teniendo pues esta esperanza, no debemos desanimarnos de servir al Señor y de seguir anunciando el Evangelio de las buenas nuevas.